Aló. Que Dios, ¿cierto?, nos ayude en esta tarde. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da en este día de poder estar en la casa del Señor, en un culto de Dorcas, ¿cierto? Hemos estado con hartos carretes nosotras, las Dorcas. Le damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque estar ocupado en las cosas del Señor es bueno. Nos ayuda, nos alienta, nos sirve mucho para poder, ¿cierto?, mantener, estar alertas, ¿cierto?, atentas a la voz del Señor, estar atentos, ¿cierto?, a bendecir al Señor siempre. Vamos a leer la palabra de Dios que está en el libro de Santiago, Santiago 1. Vamos al capítulo 1 del libro de la Epístola Universal de Santiago. Una palabra conocida, pero siempre Dios tiene algo nuevo que entregarnos, ¿cierto? Aunque lo leamos 10, 20, 30 veces, siempre el Señor nos va a hablar otra cosita más, ¿cierto? Si lo han encontrado, vamos a ir al versículo 19. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Ahí está. Yo quería leer todo, ya iba a hablar más. No sé, así somos. Que Dios nos bendiga. El Señor siempre nos está hablando. Y a veces queremos, o sea, Dios tiene tratos diferentes con cada uno de nosotros. Dios nos conoce, ¿cierto? A cada uno de nosotros sabe cuál es el problema de unos, cuál es el problema del otro, en qué estamos fallando, ¿cierto? Cuál es lo que nos está trayendo conflicto en nuestra vida, ¿cierto? Y Él nos habla. Y a mí el Señor me habla de esto. Hace unos días atrás hablaba con mi pastora y yo le decía a mi pastora, ¿sabe qué? Me he dado cuenta, ¿cierto? El Espíritu Santo me ha dicho que soy muy mala para escuchar. En especial a las personas que me tienen que decir algo importante, porque a mí me gusta escuchar harto, pero los cagüines, ahí tremendas orejas, ¿cierto? Pero cuando a uno le quieren enseñar algo, uno ahí como que, ya como que está esperando la respuesta, ¿cierto? A mí me pasa que de repente con una persona X hablo y me va a decir algo y yo estoy escuchándolo, pero estoy esperando que me diga, que termine para responderle. ¿Cierto? No sé, yo soy así de pecadora, imagínese usted. Entonces, siempre como que preparando la respuesta, ¿cierto? Preparando ahí ya, a ver, ya, pero ¿qué me toca a mí? A ver qué le puedo decir, ¿cierto? Y obviamente eso está mal. Nuestras relaciones a veces no funcionan con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestro esposo, con nuestros hermanos en la iglesia, porque somos malos para oír. Y oír es una cosa, a ver, nosotros podemos oír sonidos. Hoy estuvimos escuchando la música, oímos, ¿cierto? Usted está escuchando de repente en la casa, está la tele prendida y está oyendo. Vienen sonidos a su mente, a su oído, y usted escucha. Pero hay algo que es más importante que ese oír, ¿cierto? Que es el escuchar, el poner atención. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos, ¿cierto? La palabra oír viene de shamá, que dice oír, escuchar, atender, obedecer. ¿Cierto? El vocablo se encuentra en la mayoría de las lenguas semíticas, incluyendo en hebreo y arameo 9 veces. Shamá aparece en todos los periodos históricos del hebreo y unas 160 veces en la Biblia en general. Es súper importante. Yo estaba pensando en los textos bíblicos que uno conoce, ¿cierto? Yo venía a mi mente, la fe viene por el oír la palabra de Dios. También dice la palabra, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿cierto? También hay una palabra que dice,
Cuando uno ora de repente, yo un día oraba al Señor, cuando mi pastora predicó una palabra hermosa aquí con las Dorcas, yo le decía al Señor, Señor, he oído tu palabra y temí, ¿cierto? En este Habacuc, ¿cierto? Le decía eso al Señor. También pensaba yo a través de esto, decía, ¿qué hubiera pasado si nuestros antiguos hermanos que escucharon la palabra de Dios y tenían que transmitirla, si hubieran sido malos para escuchar? Imagínese usted qué hubiera pasado con ellos. Si el mensaje fue, no robarás. Y en el tiempo, no robarás las vacas. Le cambió. Ya, no robarás vacas y corderos, pero puedes robar chancho. No sé, pongámosle que haya ido cambiando el mensaje. Imagínense, iba a estar adulterado el mensaje principal que el Señor nos entregó, que era, no robarás. ¿Cierto? Y cuando el Señor entregó su palabra también decía, y meditarás en ella y se la repetirás a tus hijos y en el camino hablarás de ella y en tu casa la escribirás en los dinteles de tu puerta. Dio órdenes el Señor. Imagínense si las personas que en ese tiempo recibieron las instrucciones no las hubieran oído como corresponde. Solo, no escuchaban más, ya listo. Ya. Ay, ¿qué fue lo que? No, sí, parece que dijo esto. ¿Cierto? Imagínense cómo iba a estar de corrompido el mensaje original. ¿Cierto? Por eso es que es importante oír. Es importante escuchar con atención. Cuando hablamos con nuestros hijos y les decimos, hijo, ¿qué te pasa? Y nosotros nos ponemos a hablar y el hijo, pero mamá, mira, lo que pasa es que en el colegio el chico me dijo, y yo ahora le dije, ahora cuando me pegó, yo le dije, y de repente, ya, y bueno, y eso no es. Si yo no escucho lo que mi hijo me está diciendo, no lo miro a los ojos, no veo qué gestos hace, si no estoy pendiente de cómo pone sus ojos, de cómo respira, porque cuando se enojan se agitan un poco más, ¿cómo voy a entender lo que realmente le pasa? No puedo, ¿cierto? Es imposible que pueda entender a mi hermano que le pregunto, hola hermano, ¿cómo está? No, hermano, mira, estoy pasando unas pruebas. Bueno, que Dios le bendiga y le ayude al Señor. Tengo que estar con atención si me importa, ¿cierto? Porque a veces somos triviales, somos de preguntar cosas por preguntar, ¿cómo está hermano? Bien. No, hermano, es que está enferma, pucha, bueno, ojalá se mejore rápido, ¿cierto? A veces somos rápidos para hablar y muy lentos para oír, muy malos para oír, podríamos decir, ¿cierto? Estando aquí en la casa del Señor, de repente está la palabra y nosotros estamos pensando, ¿a qué hora terminará mi pastor? Porque hoy día juega la roja, ¿cierto? Estamos pensando, ¿cierto, ¿cierto, Alexis? Que Dios nos ayude, ¿cierto? No estamos atentos, no estamos oyendo. Y acá cuando Santiago está hablando acerca de, o sea, en esta epístola, ¿cierto?, del libro de Santiago, dice, después de haber soportando las pruebas, que es el primer texto del título anterior, nos viene y nos dice ser hacedores de la palabra. ¿Ya? Entonces nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, apresúrese a oír, a escuchar, ¿cierto? Porque a veces cuando estamos enojados, nos cegamos y no queremos escuchar. Nos cuesta escuchar y lo que más queremos es hablar, responder. Cuando nos hallamos en pruebas, cuando alguien nos molesta, nos critica, nos dice algo que no nos gusta, cuando es probada nuestra paciencia, ¿qué hacemos nosotros? Queremos ya que se calle nomás para que me escuche a mí. O grito más fuerte para que yo sea la que se escuche más. Porque a veces creemos que mientras más gritamos, más razón tenemos. ¿Cierto? Es natural. Así somos. ¿Cierto? Oh, yo nomás seré así. ¿Cierto? Gracias, Señor. No, si yo soy así, ¿ya? Entonces, que Dios nos ayude. Cierto que somos así. Yo decía, cuando estaba pensando en lo que quería hablar, cuando se me entregó, ¿cierto?, la responsabilidad, empecé a pensar sobre lo importante, sobre esto que me había hablado el Señor a mí y que he tratado de poner en práctica, pero me ha costado mucho, ojo, porque cuando el Señor nos habla, la idea es que lo hagamos, ¿cierto? Entonces, más si nos habla directamente a nuestra vida, cuando es algo personal, porque a veces Dios le habla a la iglesia en general
y Dios nos habla a nosotros ahí en la casa, cuando estamos lavando la losita, cuando oramos en la noche, o cuando dormimos, soñamos algo, Señor, ¿qué fue esto? Tenemos cosas, relaciones, ¿cierto?, con el Espíritu Santo que son directas. Y el Señor nos habla y es para que eso es lo que me falta a mí. Ya, entonces yo dije, ya, para que yo no sea sola, voy a predicarle en la iglesia. No, mentira. Porque es importante, ¿cierto? Es importante que todos aprendamos a oír, ¿cierto? Para tener mejores relaciones, ¿cierto? Como les decía, eh, Dios quiere de nosotros, ¿cierto? Que empecemos a tratar estas tres cosas, ¿cierto? Como decía en el primer trozo del texto dice, ay, me equivoqué, ¿no? Ya. Ya dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ser prontos para oír significa que nos entrenamos para escuchar toda la historia antes de darnos una opinión. Ser tardo para hablar es otra cosa, o sea, la otra cara de la moneda. Controlamos nuestras palabras y nos decimos en voz alta todo lo que no decimos en voz alta todo lo que no se nos viene a la cabeza. Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Eso está en el 1:26. Más adelante nos advierte sobre el control de la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esto está en Santiago 3, 5 y 6. ¿Cierto? Nuestras bocas nos meten en muchos problemas. Profesamos creer una cosa, ¿cierto? Pero luego traicionamos lo que sale de nuestra boca, hacemos otra. ¿Le ha pasado a usted ese sentido? ¿Se ha visto de repente? Ay, pero si yo dije esto, ¿cierto? En Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Cuando nos disciplinamos para escuchar más de lo que hablamos, podemos aprender mucho. Hay una palabra que el Señor, no la anoté, pero lo leí, que hablaba el Señor, decía, el que tiene oído, oiga, ¿cierto? Dice que oigamos harto, pongamos harta atención, nos preocupemos de oír, porque el que más escucha, dice, obtendrá más. Y habla de la sabiduría. Yo me acuerdo, no me acuerdo textual, porque la verdad que soy mala de memoria, pero hablaba acerca de que debemos nosotros oír mucho y que el oír nos va a otorgar a nosotros mayor conocimiento. Y al tener mayor conocimiento también podemos, ¿cierto?, actuar de mejor forma, ¿cierto? Actuar con más sabiduría. Creo que debería estar un poquito más adelante escrito eso. Es difícil enseñar a los que hablan mucho, a mí. Creen que ya lo saben todo, lo que tienen que saber, y expresan constantemente sus opiniones. Las personas son sabias. Las personas sabias han aprendido que se puede obtener más sabiduría escuchando, observando y no apresurándose a juzgar. Eso aprenden los sabios. ¿Usted ve que los abuelitos hablan menos que la gente joven? Usted, un anciano, le cuesta sacarle palabras, como que le tiene que preguntar harto y le responde, ¿cierto? En cambio, nosotros, los más jóvenes, hablamos y hablamos todo el rato. Y peor aún, los más adolescentes, los más jovencitos. Nosotros como, hija, contrólate, cállate un poquito, ¿cierto? Imagínense, ¿cierto? La Elina dispuso los ojos así. Porque es verdad, mientras la persona adulta, como ha adquirido sabiduría, aprendió que debe hablar lo justo y lo necesario, ¿cierto? En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Hay un viejo adagio que es acertado, que dice, más vale callar y ser considerado un necio que abrir la boca y despejar cualquier duda, ¿cierto? A veces cuando quedamos calladitos parecemos sabios, pero hablamos y no estés leso, ¿cierto? Esa es en versión Karina Soto, ¿ya?
No, sí es verdad, ¿cierto? Que hay gente que anda calladita y uno dice, "Ay, este sí que se nota que este es correcto, serio, una persona sabia, hasta que habla". Por eso que es mejor mantenerse callado, ¿cierto? Em, ¿Cuántas relaciones se han dañado o arruinado porque fuimos lentos para escuchar y rápidos para hablar? ¿Cierto? A veces peleamos con personas que queremos porque no sabemos quedarnos callados. A veces por dar una opinión acelerada, dañamos, ¿cierto? A veces, ¿cierto? No solo, no sé, los hermanos se enojaron, por eso se van. No, se van a trabajar, que el Señor bendiga a los hermanos, ¿cierto? Es importante, ¿cierto?, que tengamos cuidado, ¿cierto? Y meditemos en esto. ¿Cuántas personas ya no me hablan porque tal vez dije algo malo? Porque no supe decir lo que yo sentía en el momento y lo dije bruscamente, ¿cierto? ¿Cuántos errores podríamos haber evitado si hubiéramos escuchado en lugar de hablar? ¿Cierto? A veces hay gente que se separa, matrimonios que terminan porque la discusión ninguno de los dos se quedó callado y aumentó y quedó la grande. Debiéramos tener cuidado con el tipo de tener cuidado con el tipo de personas a las que dedicamos mucho tiempo a escuchar. De repente pasamos mucho tiempo escuchando la televisión, ¿cierto? A veces escuchamos programas, ¿cierto? Es que de chisme ahora volvió la farándula a Chile. Entonces nos pasamos, ¿cierto? Sí, volvió en pastor. Y resulta que, claro, no, y la Kenita iba en no sé si Marcelo Ríos la atropelló a Kenita. Por eso la Kenita llegó con silla de ruedas a Chile. ¿Y qué importa eso, cierto? A veces nos vemos involucrados escuchando información que no tiene relevancia para nuestras vidas, ¿cierto? Escuchamos cosas que no nos traen ningún provecho. Debemos tener cuidado con lo que escuchamos. ¿A qué dedicamos tiempo? El Salmo 1 nos advierte que no debemos escuchar a los necios ni a los malvados. Sin embargo, hay otras personas a las que debemos escuchar inmediatamente. A los ancianos por su experiencia. Esto está en Hebreos 13:17, hermano Giovanni, si usted me puede ayudar, por favor. Si es tan amoroso. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. A los sabios por su buen consejo, en el Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, será quebrantado, ya, ahí está, ¿cierto? 13:20, a los sabios por su buen consejo, a las personas piadosas, porque pueden representar las perspectivas de Dios en nuestra situación, ¿cierto? Esto está en el Salmo 141:5. Personas piadosas. Que el justo me castigue será un favor, y el que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. A veces no nos gusta que nos llamen la atención, ¿cierto? Por lo menos a mí no me gusta para nada. No sé ustedes. Es fome cuando a uno le dicen, oye, eso, si tú hicieras esto, te iría mejor. Y uno dice, oye, ¿qué sabes tú de lo que yo hago? ¿Cómo sabes tú si yo lo traté de hacer bien o no? Nos cuesta, ¿cierto? Y la gente de afuera tiene otra perspectiva de lo que nosotros tenemos desde aquí adentro. Y a veces una opinión de alguien que lo quiere a uno y que le quiere enseñar algo bueno, que le quiere enseñar en lo que uno está equivocado, es bueno. Pero a nosotros nos cuesta recibir, ¿cierto?, la crítica de otro. Es difícil, es doloroso, ¿cierto? Pero como dice acá, ¿cierto?, que cuando el justo me castigue sea una muestra de amor, como ahí tiene otra versión, ¿cierto? Que su reprensión sea un bálsamo que a mi cabeza no rechace, ¿cierto? Es importante, ¿cierto?, que apreciemos cuando alguien nos corrige porque nos ama, ¿cierto? Nosotros como hijos, como madres, siempre tratamos de corregir a nuestros hijos para que les vaya bien. De ninguna manera lo hacemos porque queremos
mirarlos en menos, menospreciarlos, dañarlos. Al contrario, siempre queremos nuestra intención cuando le decimos, ¿sabes qué, hija? No haga esto porque es peligroso. Hijo, no hagas esto otro porque te va a ir mal. Consejos que son buenos no debiéramos nosotros, ¿cierto?, rechazar de ninguna manera. A las autoridades porque representan la ley. En Romanos 13:1. A veces la gente dice, ay, qué tanto. Hay gente que le tiene mucho mal a carabineros, a autoridades que nos están recordando la ley y a veces uno no quiere escucharlos. Pero si es la ley, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto si es una ley? ¿Cierto? A veces nos dicen, ay, qué mala esta ley. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Nuestros jefes, ¿cierto? De repente, ¿cierto? Personas que están en autoridad en la iglesia, nuestros pastores, ¿cierto? Nuestros hermanos. Entonces, como decíamos en el principio, debemos ser, ¿cierto?, prontos para oír, ¿cierto? Oír a estas personas, como nombrábamos, acá hay unos ejemplos nomás, a los ancianos, a los sabios, a las personas piadosas y a las autoridades. Es importante que escuchemos esto, ¿cierto? Tengamos cuidado con lo que, de escuchar cosas que no nos convienen y de hablar, tengamos cuidado, ¿cierto?, con hablar de gusto, antes de tiempo. La mayoría de nosotros no somos rápidos para escuchar, por naturaleza, aunque podemos entrenarnos para ser mejores oyentes. Saber escuchar es algo activo, se involucra con el habla, comprende el punto de vista de la persona que habla, aunque no estemos de acuerdo. Es importante saber el punto de vista del otro, ¿cierto? Frente a una situación X, ya sea familiar, en la iglesia, con un vecino, en el trabajo, es importante escuchar al otro y saber cuál es su punto de vista. Y cuando escuchamos se manifiesta nuestro interés en que miramos a la persona, en que preguntamos también cosas para entender aún más, porque si yo le hablo a alguien y esa persona simplemente, ya, ¿cree usted que le escuchó o simplemente está cumpliendo con responderme? En cambio, cuando yo me intereso, por ejemplo, viene un hermano y me dice, hermana, ¿sabe que usted sí que es habladora? ¿En serio, hermana? Le vamos a preguntar para que me diga más, ya, ¿en qué momento usted considera que pasó esto? No, mi hermano, usted hizo esto esta vez ya. Ok, voy entendiendo, ¿cierto? Es necesario para el diálogo, ¿cierto? Primero, saber escuchar, también atender, entender, poner atención y también cuestionar, ¿cierto? Pero de forma, ¿cierto?, tranquila, apacible, cuestionar para entender aún más y después poder uno dar una respuesta. Y esto puede funcionar, esto funciona a todo nivel. En la iglesia, obviamente, en el sermón, ¿cierto? Cuando el pastor está entregando un sermón, la pastora, un hermano que esté encargado de entregar el sermón, obviamente debemos poner atención, ¿cierto? Estar atentos, escuchando. Pero cuando es en relaciones, ¿cierto?, familiares o personales, tiene que haber una interacción. Pero eso tiene que ser, ¿cierto?, atentos y interesarse realmente. Porque si yo no me intereso en lo que le pasa al otro, no va a haber una solución de un conflicto, ¿cierto? Qué importante es poder, ¿cierto?, tener ese punto. Para poder comprender el punto de vista de la persona que hable, aunque no estemos de acuerdo, cuando la gente se siente escuchada, está más dispuesta a escuchar nuestra opinión. Hay gente que solo necesita que lo escuchen. Yo le decía a mi pastor un día, yo tengo amigas o amigos que van a mi casa y hablan, yo lo escucho y si me preguntan le respondo porque si no, no me meto. A veces uno no está de acuerdo con lo que ellos hacen, lo que piensan, pero o tampoco le podemos quizás dar la solución a lo que ellos quieren. Pero hay veces las personas no nos van a escuchar, o sea, ellos van a seguir haciendo lo mismo, hasta que llega un momento en que ellos mismos, al hablar con nosotros, ellos se dan cuenta a sí mismos, escuchándose, de la solución de su problema. Y eso puede ser repetitivo un montón de veces. Y usted tal vez va a hablar, no sé, yo decía, tal vez pensaba una persona, no sé, que está en el vicio del alcohol.
Y él va a llegar, no, es que yo tomo porque me pasó esto, porque cuando era niño, porque mi padre, porque lo vi acá, y todas las veces va a repetir lo mismo. Y usted tal vez se va a cansar de escuchar lo mismo. Y usted le podría decir, pero ¿sabes qué? Deja de tomar. Y esa es la solución. Pero la persona no lo va a entender hasta cuando realmente eso que él expresa lo pueda comprender aquí más profundamente. Entonces, nosotros a veces creemos que perdemos el tiempo escuchando a las personas, pero no, de ninguna manera. Todos tienen, ¿cierto?, algo que contar y uno puede entregar una mejor opinión al respecto si le ponemos harta atención, ¿ya? Cuando la gente se siente escuchada, está más dispuesta a escuchar nuestra opinión. Escuchar con prontitud abre la puerta a una mayor comunicación, ya que escuchar demuestra respeto y cuando la gente se siente respetada, es más probable que nos devuelva ese respeto y nos escuche, ¿cierto? Es importante que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. La palabra de Dios siempre nos muestra el mejor camino y cuando lo seguimos, somos bendecidos, ¿cierto? Entonces, como decía el texto, ¿cierto? Y volvemos al texto, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ese sería, ¿cierto?, el consejo, ¿cierto?, del Señor en esta tarde, que Dios nos ayude, ¿cierto?, para que podamos aprender a escuchar, aprender a callar, poner atención a la persona con la cual estamos conversando, por cualquiera sea el motivo. A veces para solucionar un problema, a veces porque alguien está triste y necesita expresarse, a veces alguien quiere una opinión, ¿cierto? Pero debemos oír atentamente, no escuchar solamente y estar esperando mi momento para yo responder cualquier cosa, sino que cuando yo quiera después hablar, lo haga con sabiduría. Cuando yo quiera después responder, sea con la intención, ¿cierto?, de ayudar, de edificar, de solucionar algo, no para seguir discutiendo, que es algo que es natural en muchos de nosotros, ¿cierto? La palabra del Señor siempre es la mejor guía. La palabra del Señor siempre es la mejor fórmula. Entonces, en todas las cosas debemos, ¿cierto?, poner la palabra de Dios por delante. Cuando viene a mi mente también que no solo es bueno escuchar, porque cuando le decía, póngale atención, por ejemplo, que usted cuando quiere solucionar un tema, ponga atención, pero también diga después lo que opina, porque a veces nosotras como mujeres hablamos harto, ¿cierto? Sí, es verdad, hablamos mucho, pero también queremos una respuesta. Y a veces los hombres son más de callarse y nosotros esperamos una respuesta, ¿cierto? Entonces, cuando usted está de él escuchando, piense después en la respuesta, en la mejor respuesta. Que Dios le ayude, ¿cierto? Y a nosotros también. Y Dios nos ayude, ¿cierto? Con las amigas también, ¿cierto? Funciona esto. Nosotras como amigas, no sé, las Dorcas, por lo menos una habla, después habla la otra, y todos hablamos. Lo bueno es que estamos de acuerdo en lo que hablamos, porque no es hermana, así, sí, es verdad, ¿cierto? ¿Cierto? Y estamos de acuerdo y estamos todo el rato hablando. Pero a veces solo hablar. Nosotras a veces no es solucionar algo, pero a veces necesitamos contar lo que nos pasó, necesitamos contar lo que estamos experimentando o contamos algo que vivimos y eso le puede servir a la otra hermana y a veces sí, justamente sirve y es la forma de relacionarnos nosotras como mujeres. Con nuestros hijos es necesario oírlas, ¿cierto? Oírlos a ellos para poder, y no solo oír, ¿cierto? Ponerles atención, como darle un poquito más profundidad a eso. A los niños, los hijos pequeñitos incluso, esos chiquititos, que a veces mamá en el jardín pasó esto, mamá en el colegio esto, es importante, súper importante escucharlos. Para ellos es súper importante que nosotros nos pongamos quizás en cuclillas y mirarlos y escucharlos directamente. Es una actitud de respeto hacia ellos. Ellos necesitan ese respeto para que después confíen en nosotros y sigan hablándonos. Si usted no lo escucha, el niño, que si mamá ni me escucha. En el principio, chiquititos, ellos todo lo quieren hablar.
Después llega la adolescencia, como nosotros nunca lo escuchamos y se acuerdan, porque nunca se olvidan. Después, "Ay, ahora, ¿qué le voy a hablar si nunca me escuchó antes?" Y cuando es realmente importante que hablemos, ahí está los otros, ya, pues chico, di algo. Ya, pues si te estoy preguntando, ¿cierto? Pero cuando fueron chiquititos todo el tiempo, no le hicimos caso. Entonces, qué importante es escuchar. En el matrimonio, ¿cierto? Escuchar la parte del esposo y la esposa, los dos, ¿cierto? Tener su tiempo, pero cuando queramos responder, que no sea para discutir o para ganar la discusión, ¿cierto? Sino que sea para encontrar un acuerdo en común. Cuando escuchamos al Señor, cuando oramos, ¿cierto? Nosotros a veces vamos, oramos. Señor, en el nombre de Jesús te pido que me y esto, Señor, también recuerda que ya, y después me paro y me voy. No le di un tiempo al Señor para que me responda. Es un diálogo, ¿cierto? No es un monólogo la oración. Que Dios nos enseñe también a escuchar, a tener la paciencia para dar un tiempo de estar en silencio. Después de orar, después de hablar nosotros, escuchar al Señor. Sin duda que Dios nos va a hablar, nos va a responder, ¿cierto? Y en todo tipo de relación, ¿cierto? Qué importante es saber oír, ¿cierto? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Esta es la reflexión de la palabra del Señor en este día. Espero que pueda ser útil. Si algo que yo haya dicho mal, olvídelo, bórrelo y pueda, ¿cierto?, tomar lo importante, lo que Dios le habló a usted, ¿cierto? Nos ponemos de pie y oramos al Señor.